Dios Todopoderoso que existe en nuestro Salvador, se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar aquel humano ejemplo de humildad, consejos, peligros, seguir la enseñanza de educación y que necesitamos participar de su gloria, de su gloriosa resurrección. Que venga contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a detenernos a escuchar la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te busca, me hace pecho y dice, confiamos en el Señor, pues Él lo sabe, y de veras lo ama, Él lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me internan por donde quiera, como perros rabiosos, y mis manos y mis pies hasta la lana, y se puede contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se mueran mis túnicas a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayuda. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la extranjera alabaré tu nombre, que alaben al Señor los que te temen, que el pueblo de Israel siempre lo adora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía revelarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se agradó a sí mismo, tomando la condición de Dios, y se hizo
oído semejante a los hombres. Se han hecho uno de ellos que unió a sí mismo. Y por obediencia aceptó el mundo, la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Si tú no dejas, solo si tú, Señor, tú te brindas en las tinieblas, danos tu luz. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Marcos. Faltarán 2 días para la fiesta de Pascua y de los grandes pagos. Los sumos sacerdotes y los escribas estaban buscando una manera de aplicar a Jesús una traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. En casa de Jesús estaba la mesa, en casa de Simón el Trono, en el área, llegó una mujer con un saco de perfume muy caro, llenado con luz. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comenzaron indignados: ¿A qué viene el derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjala. ¿Por qué la molesta? Lo que ha hecho conmigo también está bien, porque a los hombres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embarazar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Una y Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarse a Jesús. Al oírlo, se
alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para negarlo. El primer día de la fiesta de los panes, cuando se sacrificaba el cordero pascual, se presentaba a Jesús sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a los discípulos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre y llega a su casa delante. Síganlo y díganle a los dueños de la casa donde el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual. Al atardecer, llegó Jesús a los doce, estando a la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Y él les respondió: Uno de los dos, alguien que moja su mano en el mismo grado que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no ser nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Toma, esto es mi cuerpo. y tomando con sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia. Se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vida hasta el día en que viva el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el vino, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes que van a escandalizar por mi causa, como saben, pediré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de los bienes a la tierra. Pedro les dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que haga delante de Jesucristo, tú me llegarás a ver. pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás le dijeron lo mismo. Bueno, luego conocer cómo llamaban ese. Y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sufrir terror y angustia y desespero. Tengo gran llena de una tristeza brutal. Quédese aquí esperando. Se adelantó un poco, encontró en tierra y pedía que era posible que alegrara de él aquella hora. Decía: Padre, tú no puedes todo. Aparta de mí este pecado, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. volvió a lo que estaba diciendo, y al encontrarlo dormido, dijo a Pedro: Simón, estando bien, no has podido velar ni una hora.
Velen y oren para que no traigan tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se reunió y se puso a hablar, repitiendo las mismas palabras. Oyó y otra vez con sus propios oídos, porque tenían los ojos atados de fuego. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Paz, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre hace pegado en manos de los pecadores. Levanten, paz, ya está cerca del Señor. todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, que miraba con los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor le había dado una contraseña diciendo: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo oró. Ellos se estaban y lo aventaron. Pero uno de los dirigentes le levantó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: Salieron ustedes a pensarme como espadas y manos, como si fuera, como si se tratara de un amigo. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando y convirtiendo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. todos lo abandonaron muy bien. Lo iban haciendo un muchacho, y luego nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se escapó de él. Conocieron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los judíos, los escribas y los ancianos. Pero lo fue siguiendo hasta que llegó el paso del sumo sacerdote y se sentó por los pilados, cerca de la luz, para sentarse. Los sumos sacerdotes de Sanedrín, que luego buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no funcionaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir. Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. pero aún siguiendo concordaban en el pueblo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Y yo soy. Y un día mañana, todo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. ¿Y cómo tiene de las cosas del cielo? el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen llaman testigos? Ustedes mismos han oído las blasfemias. ¿Qué les parece? y todos lo declararon feo de muerte. Algunos se pusieron a discutirle y tapando de la cara, lo aborreciaban y le decían: ¿Adivina quién fue? y los criados también quedaron preguntados. Mientras tanto,
Pedro estaba abajo en el patio. Llegó la criada del sumo sacerdote, y la vea Pedro calentando, lo vio fijamente riendo. Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo tocó y dijo, Ni sé, ni entiendo lo que quieres decir. salió afuera al desayuno, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo al decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a hablar. Al poco rato salieron presentes y dijeron a Pedro, Claro, que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a rezar canciones y cantar. No conozco a ese hombre del que habla. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pero se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo de los peces, tú te habrás llegado de él y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes por la mañana, los escribas y los sacerdotes para que se liberaran. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este respondió, ¿Eres tú el rey de los judíos? él respondió, Sí, lo soy. los sumos sacerdotes lo acusaron de esa cosa. Pilato le preguntó, No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada. De modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarle al pueblo que ellos querían. Estaba entonces en la cárcel una palabra, por lo que resultó que había conocido un homicidio de odio. Vino la gente y empezó a pedir el discurso de confusión. Pilato le dijo, ¿Quieres que resuelve al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por el día. Pero los sumos sacerdotes incitaron a Felipe para que pidiera la libertad a Barrabás. Pilato volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, crucifícalo. Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a Jesús, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a quemar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al Nicodemus, y reunieron a todos los sacerdotes. Lo tuvieron con un manto de color púrpura, le dieron una corona de espinas que habían prestado y comenzaron a burlarse de él, diciéndole que ese saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una corona, le escupían, y doblando las rodillas se tocaban le tiraban burlas, le tiraban ajenas como los locura, le hicieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a un chico que pasaba por ahí, de regreso de casa. Y otro que padre Alejandro de Lugo, llevaron a Jesús a Gólgota, que quiere decir lugar de la tierra. Lo prendieron como comida, pero él no lo hizo. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el heredero de la revolución estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron por él a dos antiguos,
estuviera planeando la iglesia en la Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se juntaron a que le decían, Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. hasta lo dejaron crucificado en la crucificada. Al llegar a mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oído decían, Mire, está llamando a Elías. uno corrió a empacar un limón grande, la publicó a un carrito y se la acercó a la que le diciendo, Vamos a ver si viene Elías a bajar. pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces, el templo de la puerta y la misma abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había esperado vivo, De veras, este hombre era el Hijo de Dios. había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo el tiempo. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago de José y Salomé, que cuando Jesús entraba en Galilea no lo veían para hacerlo. Y además de ellas, otras cosas que habían visto en Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, y se realizaban, vino José de Arimatea, miembro del Concilio de Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le dio el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que estaba de acuerdo, llamando a los oficiales de los que hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el salario a la mujer. Este compró una casa, pagó el salario, lo devolvió a la casa y lo puso en un sepulcro que estaba en la zona. La purificó la tierra en la escala del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en lo que Palabra del Señor. Lectura del Evangelio. Hacemos un pequeño resumen de lo que dijo Jesús durante 2 días en el que realmente necesitaba realizar la voluntad, cumplir la voluntad del Padre de Dios. En la casa de Cristo nosotros no queremos pasar por ese acontecimiento, porque a nosotros cuando se nos dice que la luna, sí, a veces se nos ocurre, no era un tiempo. Si estamos conscientes de esto, no nos cuesta aceptarlo. ¿Por qué no podemos aceptarlo? Porque no queremos morir. Jesús le anunciaba a los discípulos verdaderamente lo que él quería realizar y cómo la gracia de Dios se ha dado por completo a todos. Y es ahí también donde esa misma gracia que ha recibido Jesús con los discípulos, pero también daba a nosotros. Una gracia para poder transformar y cambiar también nuestra vida. Poder alcanzar la salvación que viene de parte de Dios. Hoy recordamos
Pero también esas mismas personas que Jesús ayudó, que Jesús sanó a la casa que Dios de comer, a la cual también se liberó. Esa misma persona pues también fueron los que más tarde comenzaban a declarar, crucifican. Hermanos, hoy en día nosotros también seguimos crucificando a Jesús por nuestras acciones, por nuestras malas acciones, por querer hacer las cosas contrarias a lo que el Señor nos está pidiendo. Si empezamos la atención del Evangelio, Jesús en un momento y nos estaba en el huerto de Getsemaní, orando, clamando al Padre por ese momento difícil, por ese dolor que le estaba pasando, pues él también sentía esa lucha, esa agonía, pero también decía que conocía a la verdad de Dios. Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios no era que Jesús se salvase en ese momento y que tal vez no estuviese con nosotros. La voluntad del Padre de Dios era que Jesús estuviese con nosotros por nuestros pecados, por nuestra salvación. Y gracias al sacrificio de uno, todos, cada uno de nosotros, nos hemos salvado. Todos, cada uno de nosotros, podemos ser herederos también del reino de los cielos. Pero hermanos, para entrar en el reino de los cielos, también nosotros tenemos que cumplir la voluntad del Padre Dios en todo, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Todo depende de nosotros. Si realmente queremos cumplir la voluntad de Dios, si realmente queremos hacer que Él venga a nosotros, a transformarnos, a cambiarnos, a llenarnos de su amor, de su presencia. Hermanos, tenemos que ponernos en este tiempo, porque un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo donde el Señor quiere que también nosotros nos encontremos con Él. Esto no tiene que ser una semana. A la cual nosotros tenemos que vivir como si fuese la primera, y la única en la vida que vamos a vivir. Entonces, es decir, vivir la plenitud, vivir con el deseo también de poder dejar que su amor venga hacia nosotros, que sea Él también que nos ayude a alcanzar esa gracia, esa misericordia, porque es lo que realmente el Señor quiere y nosotros realmente. Repito, todo depende de nosotros, todo depende de mí, si realmente quieres dejar que el Señor actúe y obre en tu vida, en tu corazón. Ahí es la que está este gran misterio de salvación. Jesús nos invita también a nosotros, hermanos, a orar. Nos invita a orar, a no quedarnos dormidos, a orar, a no dejar que las preocupaciones, el cansancio, que todas aquellas cosas que nos pueden perturbar, no se paren en su presencia. La oración es el hilo que nos conduce hacia el Padre de Dios. La oración es la que nos lleva a nosotros a realmente estar bien, a dar lo mejor de nosotros. Repito, si no oramos, pues lamentablemente no vamos a comprender lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque en la oración también recibimos nosotros la fortaleza que necesitamos. ¿Para qué? Para avanzar, para sacar la tierra de todos nosotros. La fortaleza para realmente ser partícipes también de esta gran historia de salvación, en la cual el Señor nos está pidiendo que nos invita también que debemos de realizar. No dejemos, hermanos, no dejemos que el enemigo haga lo que Él quiere con nosotros. Busquemos la salvación de todos los enemigos, de nuestro corazón, y dejemos que el Señor venga a transformar nuestra vida, a cambiar, a llenarnos de su presencia, a llenarnos de su amor. Dejemos que verdaderamente sea Dios quien nos auxilie para que esa gracia que
dada por el Señor también será dada para nosotros. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Mientras estábamos en el Evangelio, ahí se nos decía que Pilato estaba queriendo salvar a Jesús, pero para no dejar que el pueblo le quedase encima pues simplemente entrega a la persona para que sea el propósito que le ofrece. Lamentablemente, cuando hacemos esta acción, pues lamentablemente el pueblo, las personas, son también tan influyentes, tan malas, tan dañinas, que quieren que las personas también pues mueran por cualquier causa. Porque no me cae bien, porque no lo hacen, porque no hacen lo que yo les estoy diciendo, porque en fin, ahí también nosotros somos partícipes, así como este pueblo que pretendía que saliese de libertad una persona que había matado, una persona que había violado, una persona que había hecho las cosas incorrectamente. Prefería que realmente esa persona pues se salvase. Y aquella persona que era inocente, pues pagase la culpa de todos y cada uno de nosotros. La culpa que realmente no merecía. Pero sin embargo, también eso de el Señor nos enseña a aceptar la culpa de Dios. Y tenía que ser así, decía la Escritura. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque así es como se cumple verdaderamente lo que el Padre de Dios había realizado, lo que quería realizar también. Ahí es donde se cumple ese momento de transformación, de cambio en nosotros. Y quiero ustedes, hermanos, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, venga a nosotros, a nuestra vida, a nuestros corazones, que de verdad sea Él y nos auxilie y nos ayude a poder transformar y cambiar nuestra vida. Para que sea Él quien haga con nosotros lo que Él ha destinado para nuestra vida. Y no pongamos obstáculos, porque el Señor lo que quiere es salvar. El Señor lo que quiere es realmente que nosotros nos hagamos más cercanos a Él. Partícipes también de esta gran historia de salvación. Que esta Semana Santa que estamos comenzando sea también de gracia, sea de encuentro con el Señor, sea para vivir ese momento en el que el Señor nos lleva a nosotros a acercarnos a Él, a vivir la plenitud. Recordemos, vamos a vivirla como si fuese la primera y la última que vamos a vivir. Porque ahí también el Señor será por medio de todos. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga fortaleciendo. Que sea Él también que nos lleve a nosotros a cambiar nuestra vida, a dar cada día lo mejor de nosotros, para que realmente por medio de nuestras acciones Él siga llenando y siga fortaleciendo. Gracias, Amén. Vamos a lograr también. Hagamos profesión de nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo de Dios, que fue concebido por obra del Santo Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el fue crucificado y resucitado, descendió a los infiernos para que se ría de su nombre. Fue a los cielos,
Hermanos, Dios Padre quiere ayudar. En Jesús, Él ha dado la más hermosa respuesta a nuestras peticiones. Juntos presentemos las intenciones de tomar de todas las personas, reconociendo por la pasión de tu Hijo Jesús a nosotros. La cruz representa para uno un obstáculo de la fe, para que los cristianos sepamos darnos cuenta de la esperanza de Cristo que nos hace vivir. Oremos al Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que iluminados por el Espíritu de Dios, ayuden a todos los fieles a vivir con profundidad esta semana de gracia. Oremos al Señor. Por las familias que no encuentran la paz debido a situaciones de desamor, para que al ver con amor de Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega. Oremos al Señor. Por los cristianos perseguidos y aquellos que están privados de la libertad religiosa. La pasión es todavía actual. Por los responsables políticos, para que no sean indiferentes al dolor de sus hermanos. Oremos al Señor. La traición, la negación, el abandono que Jesús conoció, puedan encontrarse hoy en el seno de las familias y de las parejas con dificultad, para que sean ayudados por personas sabias y propositivas. Oremos al Señor. La sangre de Cristo nos obtiene el perdón de nuestros pecados, por aquellos que durante la Cuaresma se han reconciliado. Damos gracias. Y por aquellos que han rechazado el perdón, suplicamos al Señor. Oremos al Señor. Jesús, oh Padre Santo, bendiciones que hoy presentes y la realidad de nuestro corazón. Por Cristo, nuestro Señor. Damos ofrecemos ahora de nuestro Padre. Hoy, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga el perdón. Y aunque no merezcamos por nuestras obras, por la bendición de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables con su fuerte dolor de los delitos y necesitando conquistó nuestra justificación. Por eso, que tal te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voz de júbilo diciendo. Santo eres el Padre, y por razón que daba todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, también santifica todo y congrega a los pueblos sin cesar, para que ofrezca por un sacrificio de esperanza, de donde sale el sol al Señor. Cristo Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu todo lo que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a los humanos, dándote gracias, bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos que como y coma todo de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acababa la cena con el hermano, dándole gracias al enemigo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: comen y beban todo de él, porque este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para que todos los que hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el entregar de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo santo. Y que mirada sobre la mujer de la iglesia y reconoce que cada víctima en oración y siempre podremos contar para que fortalecemos con el cuerpo y la sangre de Cristo y lleno del Espíritu Santo, podemos sentir un solo cuerpo y un solo espíritu. Y Él nos transforme y ofrenda permanente para que nosotros de verdad junto con tus enemigos, como María la Madre de Dios, Señora de la Conciencia, sobre todo santos los apóstoles de los ángeles, Daniel Arcángel, y todos los santos por su intercesión y cada uno de ellos, siempre todos. Pedimos, Padre, que esta fiesta de conmemoración haga parte de la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la verdad a tu iglesia peregrina en la tierra, tus servidores de paz, a nuestro obispo Gerardo, los reyes global, a los cristianos, dentro del pueblo de haciendo de su súplica de esta familia que ha condenado su presencia en el domingo, día que el Cristo ha recibido la muerte y nos ha hecho partícipes de su divinidad. Reúne en torno a Dios Padre Misericordios, a todos tus hijos que ustedes en el mundo, a nuestros hermanos y a quienes pudieran participar de siglos de tu reino, donde esperamos gozar tu fruto de la bendición de gloria, por Cristo, Señor nuestro, y ustedes del mundo, todos los días. Por el con él a ti Dios Padre omnipotente, de la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido declarado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos líbranos de todos los males y trae conocimiento la paz de nuestros días, para que ahora el gobierno no siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que visita a los apóstoles, la madre de Dios y madre de Dios, no tengas en cuenta
conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y vamos ahora a los siglos más. Es el Cordero de Dios que quitará el pecado. Dichosos todos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarda la vida eterna. Para contemplar tu obra y la cruz, tu amor derramado por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida acercada. No sé cómo expresarme ante tu hermoso dame gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, que siento por ti, santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. La cruz, la cruz de amor, yo lo perdí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida a aceptar. No sé cómo empezarme de tu hermosura, darte gloria y poder. ¿Cómo decirte lo que siento ahora? Te acepto a ti, santo lugar.
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si me das junto a mí. Si no estás junto a mí.
Oremos. Tú que nos has alimentado por esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, conocernos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Padre, nuestra Madre, María, Dios te salve. Vamos a hacer la bendición de vivir la vista del Padre, puede llegar a la frente. Vamos a orar por un participación directa con el Espíritu, que Dios verdaderamente bendiga el orden. Agradecemos a los funcionarios oficiales que han prestado el servicio de comunidad, a los del sector civil, a todos y cada uno de ustedes. Que Dios verdaderamente bendiga con ustedes. A las 5 de la tarde tenemos la Eucaristía y terminada la Eucaristía vamos a salir en procesión con la imagen de Jesús atado a la columna. Con el Padre, esta Eucaristía de alegrar el santo sobre el base de la Junta Social y bajo la familiar. La ruta que vamos a tener mañana es la siguiente. Avenida Libertador, la calle 37, cruzando a mano derecha hasta la avenida 34, pasamos por el CCC y seguimos hasta la calle 30, que está para acá atrás,
De ahí cruzamos la mano derecha nuevamente hasta la manera que viene el dolor y luego el próximo cruzando a hacer, ¿ok? Se agradece por tu favor traer agua, ¿ok? Los pastores están haciendo con agua correcta. Entonces hay que tratar lo más entonces vamos a procurar ayudar de la profesión, también podamos nosotros tener para que la poder ayudar que la posible de llevar con tanto a nosotros que también a poder recordar que están trabajando en la misma de la primera, que va a ser también tenemos la manera que van a decir, vamos a llevar la organización de Nazaret, que va a ser los gobiernos, al igual que están ya casi en la última semana para las inscripciones para realizar los beneficios para la sociedad en el tercer retiro de hoy que vamos a hacer acá en el próximo mes de marzo, donde acá América está Felipe, la Jesús, la conferencia, todos los que van integrados también en la ciudad, a las personas, damas, que quieran el retiro de todos, igual que los caballeros, sería el 7 de agosto y el 19 de marzo, los caballeros irían el fin de semana siguiente, 24, 25 y 26 de marzo. Entonces, las personas que van a participar, entonces, luego se llevará a hacer la no es que gastó, el gasto va de una oportunidad que quiero ir, ahora sí lo necesito, lo necesito, queda anotado, cuánto digo, el próximo año. Por aceptarse, entonces, ya comienza el proceso también de entrevistar y de cambiar. Vamos a colocarnos en pie. Dios, mi Padre nuestro, mira con bondad a esta familia por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregar a su verdugo y a padecer el tormento de la cruz por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Así como Jesús entró a Jerusalén y algunos se alejaban por la entrada de Jesús, también hoy hay una persona que se alegra de cada Dios que está gracias a Dios por el don de la vida. Entonces hay una persona que se llama vamos a hablar aquí de cumpleaños en un domingo de verdad que no quiero empezar, todos. Gracias.
Mulai dari kalau itu kemarin jadi Thank you.